Buenos días para todos y para todas, las personas que están conectadas ya a, a la clase de sexto, séptimo. Hoy vamos a tomar lista, pues siempre se toma lista, ¿no? Pero hoy voy a controlar las personas que están conectadas. Entonces, por favor, coloquen sus nombres en el chat. Listo, nombre completo. ¿Sí? Buenos días, soy Pepito Pérez. Ahí lo colocan, ¿listo? ¿Qué les digo? Pues ya tengo como sus trabajos. Recuerden siempre entrar con el micrófono y la cámara apagada. ¿Listo? Se los recomiendo y se los vuelvo a mencionar. Sí, pues digamos que de alguna manera eso ya son, ya es que como es lo que se ha definido en las clases. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a mostrar un poco entonces las notas que tengo hasta el momento. Y pues ya veremos cómo les ha ido. ¿Listo? Recuerden, veo que está Daniela Carvajal, está Oscar. Bueno, recuerden colocar su nombre eh, en el chat. ¿Sí? Es importante que hagan ello para poder llevar el control de la asistencia. ¿Listo? Si no, pues no se les tomará la asistencia, pues no, se mostrará como si fuera una, como si no hubieran entrado a clase, ¿vale? Entonces, voy aquí a mostrar mi pantalla, las notas que tenemos. Entonces, estas son las notas que tenemos. Buenos días, Wilmar. Buenos días, Daniela, Oscar, Johan. Entonces, ustedes están viendo. Bueno, ahora están viendo aquí la pantalla. Entonces, ¿qué notas tengo yo? Bueno, se les han entregado 3 trabajos. Yo tengo 2 notas de. Tengo 2 notas de las que he calificado, de los trabajos que he calificado los primeros 2 trabajos. ¿Aún no se ve o ya se ve? Ahí tiene que ya estarse viendo. Entonces, tengo notas de Gutiérrez, bueno, comencemos por aquí, de Daniela y de Juan Ospino. Que Daniela está y Ospino no lo veo. Tengo de Wilmar Cabarcas, ¿sí? Faltaría calificar la segunda, la tercera, y de Libardo Abril, que tampoco lo veo conectado. De Johan Buitrón, que aquí está en clase, de Oscar Gutiérrez, que te falta, este trabajo no lo he visto, cuando revisé las notas no lo tenías. Amparo La Torre, tampoco le veo este segundo trabajo. David Riveros y Luz Marina Parra. Entonces, como que esas son las notas que tienen hasta ahora, no les ha ido mal. No hay problema digamos, en que lo adjunten en Word o que lo adjunten como fotos del cuaderno, no hay problema. Lo importante es que hagan el trabajo. Si pueden imprimir las guías y resolverlas ahí, o pueden hacerla en un blog a mano, o pueden hacerla en el cuaderno, bueno, donde sea, puede hacer, no hay ningún problema. Pero entonces el modo va a seguir allí,
pues obviamente van a poder seguir subiendo, pero entonces buscan la semana y suben la tarea para poder subir, calificarles y tener las notas al día. ¿Listo? Entonces les recomiendo eso. David Santiago Riveros. A ver, miremos la nota de Riveros. David Riveros, vean. Entonces Riveros se falta, vean bien, digamos, en general los que están en clase son los que han entregado los trabajos. Entonces es importante esto, que entreguen estos trabajos y la tercera guía que seguramente esta semana o la semana pasada se las habrán enviado por el Edmodo. Sí, tengan en cuenta eso, como que es importante que lo suban en el Edmodo, todavía hay tiempo para subirlo, ¿listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Si tienen alguna pregunta, pueden ahí escribirla en el chat. ¿Listo? ¿Está claro la información hasta ahora? O sea, lo que he comentado está claro. He tenido inconvenientes. Listo, Oscar, no hay problema. Sí, yo entiendo que hayan como, pues, como, como problemas en términos de, bueno, muchas cosas que pueden pasar, no hay lío. Ustedes suban, digamos, con el tiempo, con tiempito, vayan subiendo las tareas, vayan subiendo las actividades, para que así pues nosotros podamos tener sus notas al día. Recuerden que ya está por terminar este primer periodo de este semestre, entonces por favor ponerse como al día con los trabajos, ¿vale? El Edmodo, ya saben, cómo subir las tareas al Edmodo. Eso quería comentarles, bueno, si llega alguien se conectó tarde, que tiene que nuevamente colocar su nombre en el chat para, para llamarle a la lista. Venga, les pongo aquí de una vez chulito los que están. Entonces, Oscar Gutiérrez. ¿Quién está en clase? Oscar, a ver, ¿dónde está aquí Oscar? Oscar Iván Gutiérrez, entonces aquí asistió. Oscar Gutiérrez, Johan Buitrón. No tienen ninguna otra pregunta, ¿cierto? Todo ha sido claro lo de las guías, no han tenido inconvenientes, todo bien, ¿sí? Daniela Carvajal, Guillermo Alex Cabarcas. Cuando les diga, pues cuando si les pregunto, pues pueden decir, no, como no, profesor, no tenemos ninguna pregunta. Riveros. Oscar Iván Gutiérrez. Ya. Riveros, ya. Juan Manuel Ospino. Ospino. Oye, Ospino, no te. Ah, aquí está Ospino. Listo, no, pero no tiene ninguna. Listo, entonces, ¿quién falta? Daniela Carvajal ya, David Rivero ya, Johan Buitrón ya, Buitrón ya, Buitrón ya, Juan Manuel Ospino ya, Oscar Iván Gutiérrez ya, Wilmar Cabarcas también, y Laura Ávila. Y Laura, mira, no tiene ningún trabajo. Tú no tienes, mira, este que estoy señalando aquí, no tiene ningún trabajo, mira, hasta cuando lo califiqué. Entonces, pilas porque ya vamos a terminar y pues todavía puedes ponerte al día, pero toca que me mandes los trabajos al Edmodo. Esta es de asistencia, esta es la asistencia del día de hoy, las personas que asistieron hoy. ¿Listo? Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, les recomiendo que se pongan al día. ¿Listo? Para que no tengamos ningún inconveniente. Claro, hasta aquí lo que se ha mencionado hoy. Entonces, ¿qué bueno, vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre en el tema que íbamos. Pues ya hemos hablado de la geografía, el relieve,
el relieve en Colombia, ¿cierto? Ya tenemos claro todos estos conceptos, la geografía colombiana, eh, y estábamos hablando de la división política del mundo, habíamos hablado de África, de Europa, y estábamos hablando de la división política colombiana, ¿sí? Ese era el tema en el que íbamos. Entonces, ya habíamos hablado que estas divisiones políticas estaban dadas pues por cambios y transformaciones históricas y sociales en los territorios. Entonces, ya vemos que unos estaban dadas por los accidentes geográficos que allí se encontraban, que estaban dadas por tratados, por acuerdos eh, políticos, ¿cierto? Y así se define la geografía, ¿sí? O sea, no, todo esto que vemos es un proceso histórico, ¿sí? La mayoría de las cosas en las que, todo lo que conocemos en estos momentos, todos son procesos históricos. La construcción del Estado colombiano, la división política, las relaciones internacionales, todo es resultado de estos procesos históricos, ¿cierto? De transformaciones, de interacciones de unos con los otros, es el resultado que tenemos. Por eso, cuando se habla de las ciencias sociales, es tan importante pensarse que todo se puede llegar a cambiar, que todo es posible, todo es susceptible de transformación. ¿En qué sentido? En el sentido que las relaciones sociales en la historia nos han mostrado que siempre se está moviendo. Toda la sociedad ha cambiado. Toda la canción, toda la historia se va moviendo, ¿sí? Todas las formas se mueven, todo se mueve. Entonces, un ejemplo, vean, les voy a poner un ejemplo de lo que pasó la semana pasada, o mentiras, esta semana, con una estatua donde fue, en el Popayán. Entonces resulta que hay un man que se llama Sebastián de Belalcázar, que fue parte de esta época colonizadora y que llegó por el sur a Colombia, lo que conocemos como Colombia, la Nueva Granada, y él fue como fundador de algunas ciudades en el sur de Colombia, pero pues fue un colonizador, fue esclavista, fue parte de la corona española, ¿sí? O bueno, tenía su correspondencia con la corona española, y a él se le había hecho una estatua en un cerro en Popayán. Pero entonces, ¿qué pasa? Que generalmente los colonos cogían los lugares, digamos, para los indígenas los lugares altos siempre implicaban como lugares sagrados, ¿sí? Ellos tenían unos lugares que eran sagrados, como en este momento para los cristianos la iglesia es un lugar sagrado que no puede ir allá a meterse cualquiera, no. Para ellos también, ellos tenían también unos sitios sagrados. ¿Y qué hicieron en esos sitios? Los reemplazaron por las visiones eh, católicas españolas. Entonces, en ese cerro donde estaba Sebastián, la estatua de Sebastián de Belalcázar, pues era un sitio sagrado para las comunidades indígenas del sur de Colombia. ¿Y ellos qué hicieron? Pues fueron y lo bajaron, lo quitaron por toda esta... Es como si a nosotros nos matan y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hicieran una estatua de ellos, ¿sí? Porque le pusieron un nombre y colonizaron un territorio donde nosotros vivíamos. Es un poco así lo que ha pasado con los indígenas, ¿sí? Sus antepasados fueron asesinados, fueron esclavizados en ese momento y se le hace como una estatua al que los esclavizó con la visión de que por haber fundado la ciudad. Entonces, por eso les digo, todo es sujeto de cambio. O sea, esto que estamos viendo es un cambio en la mentalidad de las personas, un cambio en las ideas. Y la geografía es parte es parte de esos cambios, de esa transformación. Entonces, lo que conocemos como los departamentos, en un momento, digamos, lo que se denominaba el Tolima Grande, pues era toda esta parte, espérenme que de aquí era toda esta parte de lo que es el Tolima y el Huila, toda la que fue la República de Cundinamarca, pues era todo como toda esta parte, ¿cierto? O bueno, la constitución, hubo una constitución que fue la de Cundinamarca, una de las primeras, entonces como que buscaban que eran esos, independizarse como estados. En un momento esto le perteneció a Ecuador, esto también le perteneció a Brasil, bueno, todo esto ha sido disputas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué nos permite saber ver la geografía? Como las dimensiones o lo que puede llegar a, o sea, analizar las situaciones sociales a partir de ella.
Entonces, si nosotros vemos esta parte de acá, es todos los departamentos que tienen salida hacia el Pacífico, que es esta, digamos, aquí queda el Océano Pacífico, y vemos que, digamos, ¿dónde están ahorita sucediendo más masacres o problemas de conflicto armado? En este lugar, en esta parte en el Pacífico, en el Chocó y Nariño. Entonces, el Chocó, siendo un departamento tan pobre, pues estos departamentos pues tienen salida al océano y bueno, eso permite que los barcos puedan sacar cocaína y bueno, todos los narcóticos por allí. Entonces es donde hay mayor presencia de grupos armados, ¿sí? Donde hay mayor pobreza, digamos en Nariño, aquí queda Tumaco y ese municipio que tanto escuchamos, que tan conflictivo es, pues se encuentra esta parte del sur de Colombia. Entonces eso también permite entender y comprender las cosas. Digamos, por este lado tenemos aquí a Venezuela. Entonces, ¿cuál es el problema con la migración? Pues aquí en Norte de Santander, que la capital es Cúcuta, ¿sí? Hacia el Cesar y la Guajira también, porque están los pasos fronterizos. Entonces, eso es lo que nos permite comprender, eh, la geografía nos permite comprender la división política. Perdón. Entonces, la división que vamos a buscar, identificar la división político-administrativa de Colombia, la historia y la descentralización. Yo quiero que alguien de aquí me diga qué es esto de descentralización, ¿sí? Aquí en el chat. Entonces, alguien que por medio de un comentario me cuente qué es la descentralización. ¿Listo? ¿Qué entienden ustedes por descentralización? Aquí les pongo la pregunta. Ah, se lo mandé. Listo, entonces aquí les pongo, ¿qué es la descentralización? ¿Qué significa eso? Y aquí le pongo nota a quien me responda de la forma más pertinente. Y ahí le voy poniendo noticia. Entonces, descentralizar, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Sí? ¿Sí me están escuchando o no? Porque no veo que nadie reaccione a la pregunta. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Ok, entonces por favor respondan esa pregunta. Todos la van a responder y ahí les tomo nota de participación en clase. Entonces, ¿qué sucede? Eh, ¿Qué pasa? Entonces, esta división política, les digo, está por la historia. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poco con las siguientes diapositivas. Entonces, al producirse la independencia de la Nueva Granada, sí, que recuerden que era como se denominaba el territorio que llamamos Colombia y parte de Venezuela y Ecuador, la organización política se empieza a consolidar. Al consolidarse refleja tendencia hacia una autonomía local y el federalismo. Entonces, necesito que ustedes me digan qué es descentralización para yo explicarles esto de autonomía local y federalismo. Dice David Riveros, es el proceso de distribuir funciones. Johan Buitrón dice, es una división de autoridades y funciones de personas. Dice Wilmar, es una división política. Entonces, todo tiene que ver, pero ninguna es la definición de descentralización. O sea, sí es un proceso que se distribuye en funciones, sí. Es una división de autoridades también, y es una división política también. Pero, ¿qué implica descentralizar? ¿Sí? ¿Qué implica eso? Sí, yo cuando estamos hablando de esto, dicen descentralizar, ¿a qué, de pronto a qué palabrita se les relaciona? ¿O a qué palabrita ustedes escuchan ahí como que tiene, como que a qué palabrita se parece, de qué palabra viene? ¿Sí? Entonces, por ahí va. Dice Wilmar que es cuando la alcaldía, por ejemplo, se desliga del gobierno. Más o menos, apartados, pero ¿qué es apartados? Daniela. Bueno, mientras tanto, les voy a colocar aquí les voy a colocar aquí participación. Entonces, ¿quién escribió? Daniela. Daniela escribió. Wilmar.
ver, ¿dónde está Wilmar? Wilmar, Johan Buitrón, David Riveros, sí, y Wilmar ya. Apartados de una comunidad, dice Daniela. Bueno, la descentralización, les voy a hacer aquí un dibujito. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí yo les había creo que les había explicado la vez pasada que aquí, miren la parte inferior derecha de la diapositiva. Entonces aquí voy a dibujar, este es el centro, ¿cierto? Y esta es la periferia de un círculo. Esto podría ser un círculo, ¿sí? Y pues aquí están todas las relaciones entre el centro y la periferia. En un país, entonces digamos que esto es un país, ¿sí? Entonces, el centro siempre ha gobernado la periferia, ¿sí? Entonces, si nos remitiéramos aquí a Colombia, entonces aquí, ¿dónde estaría Bogotá? Está por aquí, ¿cierto? Y de Bogotá, en Bogotá está el presidente, entonces de Bogotá se toman decisiones y cuando se tiene que hacer una reunión, todos tienen que ir a Bogotá, ¿cierto? Eso es una relación central, ¿sí? Eso es una centralista. ¿Por qué? Porque en Colombia, porque la capital es Bogotá, entonces en Bogotá no solamente está la capital del país, sino en la capital administrativa, es donde está el gobierno, ¿sí? Entonces el gobierno tiene aquí el Palacio de Nariño y aquí es donde tienen los ministerios y aquí están todas las instituciones. Entonces, eso es central, del centro se maneja hacia afuera. Entonces, el gobierno central maneja el resto. Por eso está el presidente y de ahí para abajo los alcaldes y gobernadores tienen que hacerle caso al presidente. Entonces, cuando yo hablo de descentralizar, yo puedo descentralizar funciones. Entonces yo digo, esta decisión la puede tomar el alcalde o el gobernador. Ellos pueden asumir una independencia en su territorio con respecto a este y a este tema. Por ejemplo, en Colombia, los alcaldes y gobernadores pueden tomar decisiones frente al presupuesto. Entonces ellos tienen un presupuesto que se aprueba por medio del Consejo, que el Estado, digamos, el Estado da como un gran fondo, ¿sí? De recursos y a cada departamento le toca una parte. Y de esos recursos, del consejo, que son los diputados en los departamentos y los concejales en las alcaldías, y entre ellos y el alcalde o el gobernador deciden en qué se gasta el presupuesto. Que es cuando hablamos, cuando vemos las noticias que dice la alcaldesa, la alcaldía local, la alcaldía de Bogotá presentó el presupuesto al Consejo de Bogotá. Entonces ellos presentan ese presupuesto y el Consejo lo debate, lo discute y lo aprueba o no lo aprueba. Y esa es la forma en la que se distribuyen los recursos para los proyectos que se tienen en la ciudad. ¿Qué pasa? Digamos, si hubiese unos mayores niveles de descentralización, cada departamento o cada municipio o ciudad podría tener mayores atribuciones frente a lo que sucede en su territorio. Entonces, por ejemplo, en Bogotá lo que pasó con la policía la semana pasada fue un poco eso, ¿sí? ¿Quién es el comandante de la policía en Colombia? El presidente de la República, es el comandante. En Bogotá, la alcaldesa claramente tiene o sea, tiene una relevancia frente a la policía, sí, como que si tienen que respetar y tienen que cumplir las funciones que ella, pues lo que ella menciona, las órdenes, pero pues de alguna manera no tiene el mismo poder que el presidente, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta en términos de la descentralización también. Déjeme ver una cosa aquí. Ya. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, en la Nueva Granada se discutía eso, como, bueno, las divisiones del país, cómo iban a ser y qué autonomía se iba a tener. Entonces, por eso se habla de autonomía local. Si yo como ente territorial, departamento, municipio, ciudad, tengo una autonomía para saber qué, o sea, para asumir decisiones de lo que se quiere hacer allí. Entonces, digamos ustedes en sus barrios, que está la Junta de Acción Comunal, entonces nosotros tenemos la autonomía de decir cómo queremos el barrio. Entonces, vamos a pavimentar, pavimentamos, tenemos unos recursos y pavimentamos. Vamos a construir un edificio para la cultura, lo hacen.
Pero eso no pasa porque no hay una autonomía, no hay ese nivel de autonomía en términos territoriales, sino que los recursos dependen de entes más y más grandes, como lo son las alcaldías locales, como son el IDEPAC, como son, sí, la alcaldía distrital. Entonces, eso implica también que haya cierta o no autonomía. Es como cuando uno está en la casa. Si uno tiene que cumplir las cosas que dicen los padres o las personas con las que uno viva, pues no tiene cierta autonomía. Si yo no puedo llegar tan tarde, yo no puedo meter a tanta la gente a la casa, ¿sí? No puedo hacer ruido hasta tan tarde porque estoy limitado por lo que la gente que vive allí eh, me establece, como las normas que se establecen, ¿sí? Entonces ahí hay problemas de autonomía. Y el federalismo, entonces, esto habla de, digamos, viene la palabra federal, que implica ya esta división política de este país, no es simplemente, no es simplemente que ya no es como que hay un gobierno central, pues sí hay un gobierno que es como el gobierno nacional o el gobierno de la república, pero cada departamento tiene un gobierno local y ese sí tiene mayor, o sea, en el federalismo hay mayor autonomía de los gobiernos, ¿sí? O sea, como que cada uno puede tomar decisiones propias, incluso tener constituciones, ¿sí? En cierto punto. Entonces, eso pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos los estados tienen constituciones, ¿sí? Es pues un país federal. Entonces, habían 22 provincias en la Nueva Granada que habían conformado el nuevo reino de la Nueva Granada. Fueron proclamando la autonomía regional. Entonces, ya vemos tres cosas. Autonomía local, federalismo y autonomía regional. Entonces, ¿la región qué es? Entonces, yo les había explicado la vez pasada cuáles son las regiones de Colombia. Entonces, aquí está el Caribe, aquí está el Pacífico, aquí está la zona andina, ¿cierto? Aquí está la Orinoquía y la Amazonía, ¿cierto? Esas son como las regiones. Entonces, cuando se habla de regiones, todo un conjunto de territorios que pueden ser departamentos, partes de departamentos, porque un departamento puede estar en la región Caribe y el Andina, ¿cierto? Entonces, cuando se habla también de autonomía regional, una región completa tiene autonomía como región, como colectivo, ¿sí? Unas más temprano que otras debido a que varias de ellas quedaron en manos de los españoles, la necesidad de darse un soporte legal, entonces aquí vemos la necesidad de la Constitución, llevó a que algunas proclamaran sus propias constituciones, principalmente del 810 al 815, ¿sí? Ya que se hicieron varios intentos de reunir representantes de las provincias en torno a la idea de conformar una organización política para la naciente república. ¿Sí ven? Entonces esto, ¿qué es lo primero que querían hacer los independentistas, los criollos independentistas? Pues lograr una legitimidad, la legitimidad que da una constitución, ¿sí? Un reconocimiento. Es como cuando ustedes quieren ingresar a a un bar, ¿sí? Ustedes tienen que decir, yo soy mayor de edad, o sea, ellos tienen que tener claro que ustedes son mayores de edad, ¿sí? Y para eso ustedes que tienen una cédula que los identifica como mayores de edad. Para digamos, en ese momento, en el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, ¿qué se necesitaba a nivel internacional? Un reconocimiento para que me digan, yo soy un Estado-nación independiente. Y en ese sentido, yo necesito una constitución que me certifique ante el mundo. Miren, yo soy la República de Colombia, yo soy la República de la Nueva Granada. Eh, entonces, ¿hasta dónde ha llegado eso? Hasta los días de hoy, la semana pasada hubo una noticia que era que la República de Barbados, creo, se quería independizar de la corona española. O sea, hasta este punto, la máxima autoridad en esos países era Inglaterra, la reina Isabel de Inglaterra, porque eso viene de la tradición colonialista de los siglos XV, XVI, ¿cierto? Desde ese tiempo, la corona inglesa tiene control sobre las provincias, sobre las colonias. Está Sudáfrica, Australia, Canadá, Barbados, Jamaica, creo, Irlanda, Gales, ¿cierto? Todas ellas son colonias inglesas, pero los procesos de independencia llevaron a que se hicieran acuerdos. Entonces, como vamos a ser un país independiente, pero la reina, pues la reina tiene
va a ser la máxima, es la reina también de este territorio. Entonces, ¿hasta dónde llega ese nivel todavía de colonialismo? ¿Sí? Los procesos de independencia con España pues fueron mucho más violentos, hubo las guerras de independencia y se buscaba una total autonomía territorial, una autonomía del propio país. Y esto viene de las ideas republicanas de la Revolución Francesa y de Montesquieu y de Juan Jacobo Rousseau y todos estos pensadores ilustrados de Francia que planteaban la república, la autonomía, de la independencia, la solidaridad, todo este tipo de cosas, los valores nacionales. Entonces, los independentistas como Bolívar, Antonio Nariño, Policarpo Salabarrieta, Santander, pues tenían esas ideas y por eso de alguna manera fueron los líderes de esta independencia. Este proceso hacia la organización primero se expide en 1811 en el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Entonces, miren, hasta 1811 está el Acta de Confederación, que uno podría decir que es como una constitución, pero confederada, o sea, diferentes federaciones se unen, ¿sí? Una confederación de Provincias Unidas de la Nueva Granada. Entonces, así podríamos llamar el cigoto de lo que sería Colombia, o sea, el inicio de la génesis de Colombia, Provincias Unidas de la Nueva Granada, 1811. Posteriormente, en 1814 se establece el triunvirato como poder ejecutivo y se reglamenta el poder legislativo. Finalmente, en el 15 se instaura el cargo de presidente de la Confederación. Entonces, ¿qué es triunvirato? Los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Las leyes, el que el administrativo y el que ejerce justicia. Entonces, en 1814 ya existe división de poderes en las Provincias Unidas de la Nueva Granada y se reglamenta el poder legislativo. O sea, ¿quiénes van a conformar el poder legislativo? ¿Quiénes van a expedir las leyes de esa confederación? Y finalmente en 1815 se instaura el cargo de presidente, hasta 1815. ¿Qué pasa? Hay un periodo en esto que se llama la patria boba, que es ¿qué hacemos? Se denomina la patria boba porque es ¿qué hacemos? O sea, ya nos independizamos, ya no tenemos una corona española que nos esté dominando. Entonces, ¿qué dicen? Pues, ¿qué vamos a hacer? Sí, entonces empiezan a haber unas guerras entre federalistas y centralistas, entre lo que van a ser los conservadores y liberales posteriormente, ¿cierto? Y pues se preguntan cómo nos vamos a organizar. Ninguno tenía experiencia, nadie sabía qué hacer cuando tenían un país ya para organizar. Entonces se hace, como son confederaciones, son regiones que están en todo el país y todos van a un poder, van a sentarse en un, digamos, vamos a hacer el ejemplo de una mesa y van a empezar a decir cómo nos vamos a administrar. Entonces, cuando dicen que se va a reglamentar el poder legislativo es cuando dicen, vamos a tener unos representantes de la región de allí, de la región de allí, de la región de allí, de allí, que incluso todavía pasa. Los senadores se eligen también, los representantes a la Cámara se eligen también territorialmente, ¿sí? Entonces, el representante de la Cámara por el departamento de Antioquia, por el departamento de Bichada, por el departamento, ¿sí? Y eso tiene una correlación con la cantidad de habitantes. Eso puede ser un poco arbitrario también, y por eso son las críticas que se le hacen al sistema político colombiano. Pero este es la génesis del sistema político colombiano. Una confederación en 1811, un triunvirato en 1814, o sea, los tres poderes en 1814, y en 1815 el establecimiento de un presidente. A finales de 1819, 5 años después, Simón Bolívar logra configurar uno de los proyectos de unidad de las recientes fundadas repúblicas al aprobarse la Organización de República de Colombia con las antiguas entidades territoriales que integrarán el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, ¿cuál era la visión que tenía Simón Bolívar? Bueno, ya sabemos quién es Simón Bolívar, ¿no? El venezolano, independentista, nuestro libertador, el libertador pues, de la mayoría de los países de lo que es Sudamérica, o sea, de Colombia, de Venezuela, Ecuador, Bolivia. Bolivia se llama Bolivia por Bolívar. Contribuyó también a las guerras en el Perú, ¿sí? O sea, un nombre bien importante en la historia de, en la historia de Colombia y de Sudamérica, de América como tal. Entonces, él que busca un proyecto de unidad, o sea, que todos seamos uno. Por eso él tenía como esa visión de que de la patria grande, o sea, como de todas la mayor parte de los países en América Latina unidos
porque sabía que en el norte estaba los Estados Unidos, que es supremamente grande y que pues de alguna manera heredó esa visión imperialista de Inglaterra. Entonces él por eso también buscaba que había como un proyecto de unidad, ¿sí? Como que todos trabajáramos en pro de un proyecto mucho más grande. Entonces se establece la República de Colombia. Posteriormente, entonces, esto es en 1819. Posteriormente, en la Constitución de 1821, organizó Colombia, conformada por los departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Ecuador. Miren esto tan importante. Cundinamarca es un departamento pero Venezuela y Ecuador eran también departamentos. O sea, no importaba la extensión que tienen ahora, que ya son países, pero era un departamento que hacía parte de esto que llamamos, o que se llamaba la Nueva Granada, ¿sí? Venezuela departamento, Ecuador departamento y Cundinamarca. Pues Cundinamarca no es lo que conocemos, sino tenía mayor extensión territorial. Y cada departamento quedó dividido en provincias, cantones y parroquias y formas de delimitar, ¿sí ven? Entonces, donde había una parroquia, había un pueblo y eso era una provincia, un cantón. Una provincia podría haber sido más grande y demás. Entonces, eso es muy importante para entender y comprender la historia y la división política en ese tiempo. ¿Qué eran las provincias y los estados? Disuelta la Gran Colombia, se sancionó la Constitución de 1832, quedó la República de la Nueva Granada. Entonces, miren, aquí ya tenemos otra constitución. La Gran Colombia era esto, ¿no? La Gran Colombia era con Venezuela y Ecuador, que dio origen a la República de la Nueva Granada, la cual adoptó la división territorial de las provincias unidas de la Nueva Granada y dividió el territorio en provincias, cantones y distritos parroquiales. Estas provincias quedaron dotadas de gobernadores y cámaras provinciales, o sea, pequeños parlamentos en esas provincias, ¿sí? Lo que hoy conocemos como los diputados, los consejos, como los consejos departamentales. Las constituciones de 1843 y 1853 ratificaron la división territorial de las provincias, ¿sí? O sea, como que ya se empezaron a definir mucho más estas provincias, fortalecieron legalmente hasta el punto de que cada pudiera expedir su propia constitución, lo que les estaba diciendo, ¿sí ven? Entonces, cada una podía tener una constitución propia que hacía que, pues, de alguna manera tuvieran leyes propias. Y eso es el fundamento de un país federal, de una organización territorial federal. Entonces, 1843. En el 56 existían 36 provincias entre 1854 y 57 se expidieron 61 constituciones provinciales. O sea, nosotros vemos que el siglo XIX está plagado de constituciones, o sea, un montón de constituciones por todos lados. Pero hayan 36 provincias, en este momento hay 32 departamentos. En 1855, con la expedición de un acto reformativo de la Constitución del 54, se permitió la formación de estados. Entonces ya no eran provincias, sino estados. Que vuelvo al punto, entonces es una forma de organización en la cual tenían mayor independencia y mayor autonomía local. Y eran reconocidas como estados, o sea, no es cualquier cosa. Cuando ya varios se habían creado, la Constitución de 1855 reconoció la existencia de los estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Con Antioquia pasa algo particular, algo interesante, y es que Antioquia buscó independizarse, o sea, ser como una organización independiente de lo que se llama Colombia, lo que denominamos Colombia. Entonces, bueno, conformándose ya la Confederación Granadina. Entonces, la Confederación Granadina por Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena.